Uno de los problemas más grandes que tienen los seres humanos es que no sabemos quién es Dios. Yo puedo preguntarle a 10 personas diferentes cómo piensan que es Dios y me van a dar 10 respuestas distintas. Y al final del día, lo que nosotros creamos de Dios va a determinar cómo vamos a pasar el resto de nuestra eternidad. Entonces, no es una exageración al decirte que el mensaje que vas a escuchar ahorita puede ser de los mensajes más importantes que vos vayas a escuchar en toda tu vida. Cuando yo leí el pasaje que vas a ver en el video ahorita por primera vez, y cuando entendí lo que eso significaba, mi vida entera cambió, porque por primera vez en la vida pude entender realmente quién era el Dios que me había creado y qué era lo que Él quería de mí. Entonces espero que este sermón te permita a vos hacer exactamente lo mismo, que puedas conocer al Dios omnipotente, glorioso en santidad, que vino a este mundo a dar su vida por nosotros. El año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí, le respondí. Hoy voy a salirme del texto de Juan 4, del 20 al 24, que hemos estado llevando estas semanas, cuando Jesús habla acerca de que nosotros debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque quiero explorar este tesoro con ustedes un ratito. La razón es porque estamos en una serie de 5 sermones que, si uno se emociona, se vuelven 6 o 7, hay que ver qué sucede acá, acerca de lo que es adoración verdadera. Y vimos la primera semana que la razón de la creación, de la caída, de la redención y de nuestra eternidad es adoración. Ese es el punto de todo. Vimos en semana 2 cómo se debe adorar, en espíritu y en verdad, si ustedes se acuerdan, que espíritu nos referíamos a con todos los afectos de nuestro corazón, amándolo y realmente sintiéndolo. Y verdad es amando al Dios que es y se reveló en su palabra, como Él quiere que nosotros lo adoremos. Pero esto nos deja una duda muy grande. Ya sé cómo Él quiere que lo adore, ya entendí. Pero ¿cómo hago para adorar a Dios de esa manera? ¿Cómo hago para que eso me nazca? ¿Cómo hago para que yo lo vea como Él debe ser visto? ¿Cómo hago para sentir lo que Él quiere que yo sienta? ¿Cuál es el medio que Dios usa para que una persona pase a ser una persona que le da igual las cosas de Dios a que no encuentre otra cosa más dulce que adorarlo? ¿Cuál es el proceso de pecador a adorador? Uno pensaría: me levanto un día en la mañana y ¡pling!, ahora siento demasiadas cosas espectaculares por el Señor. ¿O hay algo tal vez más profundo? Pues lo hay. Y en el texto que nosotros tenemos hoy está la respuesta. Y quiero que veamos cómo alguien pasa de pecador a adorador. Pecador a adorador, perdón. Y yo quiero que lo dividamos en estas secciones. Y que los tengan como seccionados en sus mentes. Eso no va a estar en el tele. Pero hay 4 partes grandes de este texto. La primera es la majestad y la santidad de Dios expuesta. Lo segundo es la pecaminosidad humana entendida por contraste. Isaías dijo: ay de mí, que soy pecador, solo después de que vio la santidad de Dios. La tercera es nuestra salvación de nuestra propia podredumbre por algo afuera de nosotros, que no tiene nada que ver con nosotros. Y la cuarta es el nacimiento de un verdadero adorador. Dicen varios teólogos que el problema más grande que tiene el ser humano es que no sabe quién es Dios, y por consecuencia no sabe quién es Él. Si imaginan un Dios pequeño, entonces un Dios pequeño ve los pecados pequeños. Si nosotros entendiéramos su absoluta majestad y perfección,
entenderíamos como lo único que vale la pena en esta vida es adorarlo. Pero no lo adoramos como merece porque muchas veces no lo vemos como Él es. Eso mismo le pasó a Isaías, de hecho. Entonces, antes de iniciar con el texto, quiero darles tal vez un poquitito de contexto, porque aquí hay ángeles, hay serafines, hay profetas, hay visiones, hay un montón de cosas, y quiero explicarles lo que estaba pasando en este momento. Isaías, si ustedes ven en sus Biblias, es yo creo que el profeta que tiene más, no sé si Isaías o Jeremías, que tienen los libros más grandes de las profecías. Es de los profetas más grandes del Antiguo Testamento y de los más influyentes. De hecho, es de los profetas que más cita el Nuevo Testamento. Isaías era un profeta que se creía que era parte de la familia real de Israel. Entonces no era un profeta como digamos corriente, sino que era parte de la familia real de mucho renombre, mucho dinero, mucho prestigio. Y era un hombre absolutamente brillante. Si ustedes lo leen, si ustedes leen el libro del profeta Isaías, además de que ustedes ven la revelación de Dios, ustedes pueden ver el genio literario de él. Entonces, sin lugar a dudas, era un hombre de renombre en Israel. No era, por ejemplo, como Pedro, que Pedro pescaba. Este hombre realmente tenía un pasado de mucho prestigio. Además, estaba viviendo en una época en donde Judá, el reino de abajo que estaba dividido de Israel, tuvo un buen rey que se llamaba el rey Usías. Rey Usías fue un rey que fue recto ante los ojos del Señor por la mayoría de su vida y le trajo mucha prosperidad al pueblo. Entonces vivía en una buena época. Después Usías lastimosamente pecó y el Señor lo castigó con lepra y murió. Y esta visión sucede exactamente en ese año. No sabemos si fue antes o después de que muriera, pero es en el año en donde este rey Usías muere. Y la única razón por la cual les digo esto es para que vean que cuando yo les describo eso, ustedes no pensarían que Isaías es un pecador que necesita la salvación de Dios. Ustedes pensarían que Isaías es de los más grandes de Israel, porque ya era un profeta antes de tener esta visión. O sea, ya servían las cosas de Dios antes de tener esta visión. Tal vez él no era todo lo que podría hacer, pero ¿de quién lo es, en verdad? Y uno pensaría que las cosas que le faltan a él de compensa con todas las cosas buenas que tiene, y ahí va Isaías. Porque usualmente eso es lo que piensan las personas que son. Como yo sé que no debería ser lo que yo debería hacer con Dios, pero bueno, y ahí voy, yo siento que yo estoy bien, y yo creo que Dios me tiene paciencia para darme el chance que yo vaya a mi ritmo aprendiendo las cosillas. ¿Verdad? Todo el mundo, nadie dice que es una súper buena persona, nadie dice que es una súper mala persona, casi que todo el mundo vive en el ni muy muy ni tan tan, como que están ahí. Y cuando la gente se compara con la escoria del mundo, entre comillas, los ladrones, las prostitutas, los asesinos, los estafadores, los adúlteros y los violadores, en contraste con ellos dicen, yo soy una persona decente, no hago esas cosas. Ahora, si es una persona normal, cuanto más Isaías que es un profeta. Y muchas de las personas, cuando piensan de Dios, cuando yo digo, imagínense a Dios, muchas personas piensan en un hombre sentado como con una melenilla blanca, y es como una suerte como de abuelo celestial. Como, ¿cómo quiero que ellos se porten bien, pero no se portan bien? Y se imaginan eso. Es un Dios pequeñito. Y el Dios que se imaginan las personas es un Dios que está en el cielo, que ojalá se porten bien, pero cuando se portan mal, bueno, yo los entiendo. Es un Dios chiquitito, un Dios parecido a nosotros. Nosotros tendemos a humanizar a Dios. Uno tiende a decir, se parece a mí, es como yo, y me entiende. Algunos hombres le dicen el mae, ¿verdad? El mae, el jefe, porque es chiquitito. Porque lo humanizan, lo antropoformizan, si quieren una palabra ahí medio técnica, y creo que la pronuncié mal, sigamos adelante. Algunas mujeres le dicen Diosito, hito, ¿verdad? Hay gente que le dice tatica Dios, porque es una cosita así tan linda, y eso es lo que piensan de Dios, así lo ven, es Diosito. Ay, mi Diosito, cuánto me cuida, ay, Diosito, cuánto me ayuda, ay, Diosito, y es Diosito. Y lo que piensan es como que al final del día solo es como una versión, es más grande, más sabia, más generosa, más amorosa que nosotros, pero es como nosotros. Y eso es lo que cree la gente. Y a ese Dios nadie le adora propiamente. A ese Dios nadie le adora como debe ser adorado. Pero ¿cómo es realmente Dios? Bueno, vamos a ver. Nos dice nuestro texto en el versículo 1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime,
y la orla de su manto llenaba el templo. Entonces vamos a ver primero la majestad y la santidad de Dios en este momento. Isaías tiene una visión en el año que muere su buen rey y ve al Señor y no vio a Tatica, no vio a Diosito, no vio a un abuelito, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. No vio un mae, no vio un jefe, vio al monarca del universo entero en la expresión completa de su majestad, sentado en un trono sobre toda la creación, reinando sobre toda la creación, trascendiendo sobre toda la creación, entronado encima de todo el cielo y con un vestido real tan espectacular que la orla del manto, o sea, la cola, el bordecillo de abajo, nada más llenaba el templo. La orla o la cola de las túnicas en el Antiguo Oriente se veía como un símbolo de autoridad y majestad. Eso todavía se ve de vez en cuando. Los reyes andan vestidos largos con colas grandotas. En aquel tiempo se veía como autoridad y majestad. Y lo que está diciendo Isaías es la orla de solo la túnica llenaba todo el templo. Llenaba todo el templo. El templo era como el tamaño de esta cosa, más o menos en aquel tiempo, tal vez un poquillo más pequeñito. Solo imagínense todo esto, de lado a lado, a rebalsar de solo la colita del manto de Dios. Nada más. Total y absoluta autoridad, lo que está diciendo Isaías. Total y absoluta majestad. Entonces empecemos por ahí de una vez. ¿Quién ve a Dios así? Cuando piensan en Dios, ustedes lo imaginan sentado en un trono totalmente omnipotente, sublime a tal punto que uno lo ve hacia arriba y uno ni siquiera puede poner palabras en la boca de uno de lo gigantesco que es, y llenando todo el espacio del templo, que es donde está su presencia, con apenas el borde de su túnica real en completa autoridad. Y no sé si ustedes sienten como estos pequeños como escalofríos que siento yo cuando uno está diciendo estas cosas, pero cuando uno empieza a visualizar este poder, esta majestad, este ser tan sublime, ¿saben qué causa? Temor. Ya no es tan vacilón, ya no es tan gracioso. Porque ahora está Isaías diciendo, ay papá, estoy en el lugar de todos los lugares, en el lugar más sublime de todos los lugares, contemplando al ser de todos los seres. ¿Podrán imaginarse el sentimiento de cuando un monarca de ese calibre vuelve la mirada y lo vuelve a ver a uno? Vean, si yo traigo a alguien como, ¿qué andar sabiendo yo? Nayib Bukele, que es una persona que la gente conoce, y los vuelve a ver ustedes dirán, ¡ay! Y se asustarían un toquecillo porque es alguien muy famoso. Si a los futbolistas yo les traigo a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, quien sea que juega bien fútbol, y Cristiano Ronaldo se acerca hacia ustedes se orinan. Porque les da miedo. ¿Cuánto más Jehová omnipotente? Causa temor. Pero se pone todavía más pesado, porque no solo él está en la presencia del rey. Porque uno diría, ¿qué puedo decirle? ¿Qué puedo decirle que no suene como un loco ahorita? Pero se pone todavía más temible y más espectacular. Dice, por encima de él habían serafines, estos son ángeles. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Eran 2 ángeles y no eran 2 angelitos, no son como los querubines que uno ve en Hallmark. Son criaturas gigantescas, preciosas, magníficas, volando a un lado y al otro de él. Y estos ángeles que están en la pura presencia refulgente de Dios, tienen que taparse con sus alas. Porque hay 2 con las que vuelan, con 2 se tapan acá, con 2 se tapan acá. Tienen que taparse, porque la gloria del Señor es demasiado fuerte para contemplarla. Una vez Moisés le dijo a Dios, Señor, por favor, mostrame tu gloria. Y Dios le dijo a Moisés, nadie puede ver mi cara y vivir. Nadie puede. Lo mejor que puedo hacer, Moisés, es ponerte en un peñasco allá en una roca y la retaguardia mía, casi que decir como la orla de mi manto, va a pasar delante de vos. Y solo con eso va a ser más que suficiente. Y solo con eso la cara de Moisés brilló por semanas de haber contemplado la gloria de Dios. Pero es una gloria por reflejo, él vio y se le reflejó. Ahora, ¿cuánto más la fuente de esa gloria que es Dios? ¿Qué tanto brilla?
Y los ángeles tienen que cubrirse porque es demasiado para ellos. Dice, para que después no me digan que yo le plagié esto a R.C. Sproul, un teólogo que me gusta mucho que se llama R.C. Sproul, él dice que estos ángeles, que Dios hace todas las criaturas curiosamente para sus hábitats. ¿Verdad? Los peces tienen, ¿cómo se llama lo que tienen los peces? Escamas para poder respirar debajo del agua. ¿Ah? Branquias. A mí no me fue muy bien en biología. Si ustedes ven un lobo, está hecho para que esté en el frío. Si ustedes ven las vacas y los caballos, están hechos para que estén en el calor y también un poco de frío. Pero uno ve que Dios hace cada animal para que pueda vivir en el hábitat seguramente. Bueno, Dios crea a estos ángeles de esta manera porque el hábitat de allá arriba es tan glorioso, tan impactante, que si ellos no tienen esas alas no podrían estar enfrente de su presencia. Él los crea de esa manera porque el hábitat en donde están ellos es en la pura presencia y gloria de Dios. Y esas criaturas deben ser bellas e impresionantes. O sea, no puedo imaginarme la clase de ángel que tiene que ser un ángel para que esté en la presencia de Dios. Y en vez de manifestarse, se esconden. Hacen como, no me vea a mí, véalo a él. No me vea a mí, véalo a él. Y se esconden de la gloria irradiada de aquel que está sentado en el trono. Pero no están callados, sino que lo que nos dice el versículo 3 es esto: el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Eso era todo lo que ellos decían. Estar en la presencia de Dios los movía a decir solo eso. No decían otra cosa que no fuera santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando se daban voces, uno le llama eso un cántico antifonal, que es como cuando yo les digo, si mi fe ha de caer, ustedes dicen, Él me sostendrá, ¿verdad? Esto está sucediendo. Allá en el cielo está sucediendo eso entre los ángeles, que se están cantando el uno al otro de esta manera para darle gloria a Dios. No podían hacer otra cosa que no fuera adorar, porque no hay ninguna cosa que podría ser aceptable ante tal manifestación de santidad. Y ya vamos a ver qué significa lo que ellos estaban diciendo. Pero no les ha pasado a ustedes, alguno le tiene que haber pasado esto, que ven algo que es tan increíble, tan espectacular, tan majestuoso, que lo único que ustedes pueden hacer es solo colapsar. O hay veces que ustedes ven algo que los emociona tanto y se sale de su entendimiento, que ustedes solo no pueden callarse, tienen que externarlo de alguna manera, alabando lo que sea que fue que vieron. Eso es lo que les está pasando a los ángeles. Ellos están haciendo justo eso. A veces ante semejante belleza, grandeza y gloria, el corazón solo puede temblar abrumado. Porque cuando yo les voy a hablar del tema de amor y temor, no crean que ellos están asustados y tienen que irse en carrera porque están asustados. Es más bien que Dios les causa una magnitud de amor tan grande que asusta. Tiemblan. Es un amor que lleva al temor. La gloria del Señor es tan inmensa que lo único que ellos pueden hacer es proclamarlo santo. Eso es lo que se canta en el cielo. Entonces, santo es una palabra curiosa, significa varias fosillas, es como una palabra que significa muchas cosas. Entre esas cosas significa apartado, puro, trascendente y perfecto. Pero a veces nosotros tenemos la idea de que santo solo es no hace cosas malas. A veces uno cree que santo es apartado del mal, apartado de los malos. Cuando uno habla de un santurrón, usualmente uno habla de una persona que no se junta con personas que se portan mal y se cree la gran cosa. Pero santo es mucho más que eso. Porque les voy a decir algo, si santo fuera meramente apartado del mal, hubo un tiempo en donde no había mal y Dios seguía siendo santo. Si tiene que ver con apartado de toda su creación, hubo un momento donde no existía nada de la creación y Dios seguía siendo santo. Entonces, cuando nosotros entendemos qué significa santo, que es el atributo de todos los atributos de Dios, es que Él está en una categoría de uno. De uno. Es absoluta perfección de sus atributos. Él no se parece a nadie y nadie se parece a Él.
Nadie puede comprenderlo realmente, nadie puede alcanzarlo realmente. Es absolutamente distinto. Y no solo es absolutamente distinto, es infinitamente más puro que cualquier otra cosa creada. Es lo más puro de todo lo puro. Es la fuente de la pureza, para empezar por ahí. No hay una sola nanopartícula que no es perfecta en Él. No hay nada corriente en Él, nada. Cada partícula de su infinito ser, porque Él es infinito además, es infinitamente perfecta e infinitamente bella. ¿Ustedes alguna vez han estado sentados o se han sentado a la par de una persona que es muy bonita y ustedes se sienten intimidados? ¿No les ha pasado? Que ustedes se acercan a una persona muy bonita o una persona que no sé, está como muy en forma y uno empieza a sentirse como medio feillo y uno se siente como por contraste uno se siente como raro. ¿Verdad? Porque les dan cosas que los vean, porque la belleza de la persona contrasta con lo no tan bello que es uno. Ahora piensen en la belleza del Señor. ¿Alguna vez ustedes se han sentado a la par de una persona muy sabia o brillante y les da miedo abrir la boca por la vergüenza de decir algo que los hagan ver como tontos a la par de esa persona? Que ustedes lo escuchen, ¿cómo sabe esta persona? Y uno esa persona le pregunta algo y uno dice, ay, 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 ¿qué digo? Porque su sabiduría me hace a mí sentir tonto. ¿Cuánto más Dios? Entonces, santidad es la perfección total de los atributos de Dios. Su amor es perfecto, su justicia es perfecta, su misericordia es perfecta, su ira es perfecta, su omnipotencia. Todos los atributos de Dios son perfectos e increíbles y por eso son santos. Y por eso Él es santo. Decía mi teólogo favorito que se llama Jonathan Edwards, santidad es belleza divina. Es belleza divina. Además, santidad significa que Él es trascendente, habla de trascendencia. O sea, está por encima de todo lo que existe. Está todo lo de aquí abajo, viviendo sus cosas, haciendo sus cosas, siendo lo que tienen que hacer, y está Él que está por encima de todos. En una infinita potencia superior a todo lo que existe. Toda la tierra está compuesta de insectos a la par de Él. Entonces, un hámster se siente menos intimidado acercándose a un león que una persona acercándose al Dios omnipotente. Y ahora los ángeles no solo dicen santo, bastaría con que dijeran santo, pero dicen santo, santo, santo. Y la razón por la cual ustedes los ven ahí 1, 2 y 3 no es porque tartamudearon. Tampoco es porque es Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu Santo. Tampoco están diciendo eso, porque están adorando uno que está en el trono. Después vamos a llegar a eso. Pero en el hablar de los hebreos, ellos no tenían ísimo, buenísimo, lindísimo, grandísimo. Ellos no tenían ísimos, no tenían superlativos. Y todas las civilizaciones a lo largo de la historia necesitan usar diferentes maneras para poder comunicar o dar énfasis en cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos signos de exclamación. Yo puedo estar feliz, pero si yo digo estoy feliz, estoy feliz. Si digo estoy feliz, signo de exclamación, es que estoy muy feliz. Y si digo estoy feliz y está todo en mayúsculas y un signo de exclamación, estoy demasiado feliz. Y si digo estoy feliz, todo en mayúsculas, signo de exclamación en negrita, estoy demasiado feliz. Y si pongo estoy feliz, ya me estoy perdiendo, signo de exclamación, mayúscula, negrita, subrayado 3 veces con un círculo alrededor, ustedes dirán esta persona va a estallar. Los judíos lo hacían repitiendo palabras. Así es como ellos daban énfasis a las cosas. Por ejemplo, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, puede entrar al reino de los cielos. Cuando Marta llega y le dice a Jesús, Jesús, María no me está ayudando. ¿Qué le dice Jesús? Marta, Marta. Es un énfasis que da cercanía. Cuando Jeremías estaba reprendiendo al pueblo de Israel por su hipocresía, le decían a los israelitas, ustedes dicen que ese es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor, para dar énfasis a eso. Jesús le decía a Pedro, Pedro, Pedro. Entonces, mi favorita, cuando Jesús dice desierto, desierto. ¿Qué significa eso? Preste atención porque esto es muy importante.
Pero no encontramos en ningún lugar de la Biblia, en ninguno, que un atributo de Dios se repita 3 veces, o sea, a la tercera potencia. Porque Dios no solo es santo, y Dios no es santo, santo, sino que Dios es santo, santo, santo. Negrita, subrayado, signo de exclamación, mayúsculas, 40 círculos alrededor y nada aparte de esa frase que está ahí. Es absoluta, majestuosa e infinitamente santo. Es lo único que Él es, básicamente. Nada se compara con su gloria. Y después dicen los ángeles, toda la tierra está llena de su gloria. No hay un centímetro de bienes raíces, no hay un metro cuadrado en la tierra que no estalle de la gloria de Dios. Desde los insectos, la tierra, el mar, las estrellas, el universo, todo estalla de la gloria de Dios. Todo está lleno de su gloria. Abarca toda su santidad. No recibe gloria de nadie, además, porque llena todo de su propia gloria. A Él no le falta nada, sino que se rebalsa sobre todo. Su ser irradia gloria hacia cada rincón del universo. Y el universo entero no puede hacer otra cosa sino adorar y recibir toda esa gloria. No sé si ustedes han puesto a pensar, la estrella más grande del universo cabe en su dedo meñique. Y todos los habitantes del cielo y de la tierra, dice el profeta Daniel en el capítulo 4, son considerados como nada. Nada. Ante tal ser no somos nada. Y es tanta la majestad de Dios que lo que nos dice el texto más abajo es que se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. Cuando los ángeles empezaron a cantar santo, 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 todo empezó a temblar, como si no fuera lo suficientemente espeluznante, ahora empieza a temblar. Y la casa se llenó de humo. Ni el mismo espacio logró sostener su gloria. Y esto es muy distinto a como la gente ve a Dios. La gente dice, Dios es amor. Pero no, la Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor. La Biblia dice que Dios es misericordioso. Pero no dice que es misericordia, misericordia, misericordia. La gente dice que Dios es paciente, pero no es paciente, paciente, paciente. Sino que si yo tengo que hablar un atributo que me define el resto de los atributos es santo, santo, santo. Y ojo, yo no estoy diciendo que Dios es amor, pero Dios es santo. Eso sería como ponerlos a pelear y eso sería una tontera. Sino que Dios es amor porque Dios es santo. Dios es amor porque Él es santo. Y es un amor perfecto y puro. Y cuando yo me acerco a ese amor perfecto y puro, veo que el mío no tiene absolutamente nada que hacer a la par de eso. Entonces no es que la santidad de Dios se encuentra opuesta a los otros atributos, sino que perfecciona cada uno de sus atributos. Es el lente por el cual nosotros vemos todos los atributos de Dios inclusive. Entonces díganme si no es un poco aterrorizante. Teletranspórtense allá donde estaba Isaías y vean lo que él está viendo. Escuchen lo que él está escuchando, ustedes sabiendo cómo son adentro. Y yo también. Ustedes sabiendo lo que ustedes han hecho a lo largo de sus vidas. Y cómo ustedes han tenido en baja estima a Dios siendo Él este ser. Uno se aterroriza. De hecho, ustedes ven en toda la Biblia que cada vez que Jesús hace una manifestación de su santidad, ¿qué hace la gente? Sale en carrera. Cuando Jesús llega a ayudar a Pedro a pescar, y Pedro le dice, Jesús, bueno, yo soy el que sabe, pero bueno, ojalá tirar las redes por allá en el mar de Galilea. Y Jesús nada más le dice a todos los peces del mar de Galilea que se metan a esas redes y casi se les vuelque el barco. Pedro, en vez de decir, híjole Jesús, salí con nosotros en todos los viajes de pesca, por favor, más bien le dice, apártate de mí porque soy un pecador. La pureza hace que el impuro quiera irse, se atemoriza. Cuando uno ve que Juan ve al Señor en Apocalipsis 5, lo primero que hace Juan es ¡pam! Rostro en tierra, tiembla. En el profeta Habacuc, cuando Habacuc le dice a Dios, de aquí no me muevo hasta que me des una explicación,
Y Dios viene y le da la explicación, dice Habacuc, que sus huesos se derretían y sus rodillas temblaban. Frente a la santidad magnífica de Dios, lo único que hace el ser humano es temblar. Temblar. Porque uno se siente como un cero a la izquierda, uno se siente diminuto. Y eso es lo que le sucedió a Isaías, porque al ver la santidad de Dios, él pudo ver por contraste lo no santo que es él. Él pudo ver por contraste lo no amoroso que no es él, lo no puro que es, no es que es él. Pudo ver la suciedad de su pecado. Entonces, apenas él ve eso, en el temor que tiene, nos dice el versículo, ya se me olvidó cuál, porque no lo tengo aquí apuntado, pero dice Isaías: ay de mí, porque perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Uno pensaría que Isaías se hubiera acercado y le hubiera dicho: Dios, que dicha que estás aquí, mira, tengo unas dudas. Pero más bien hace todo lo contrario. ¿Quién de nosotros cree que apenas veamos a Dios vamos a decir: ajá, ahí está, ahora sí, me das una explicación? ¿Quién de nosotros cree que si Dios baja del cielo o nos manifiesta una visión como esta, vamos a decirle: ¿qué me dice? ¿Qué más? ¿Todo bien? Isaías está petrificado. Está petrificado. No hay un hueso en él que no esté temblando. Y les voy a dar una analogía que es súper tonta. Yo sé que les va a dar risa. El otro día yo fui a la terraza de un vecino. Cari no sabía que yo iba a contar esta historia. Fui a la terraza de un vecino porque nosotros queremos remodelar un poco nuestra terraza. No tiene techo y no tiene piso, entonces es muy difícil que sea una terraza. Entonces vamos a la casa del vecino, porque tiene una terraza demasiado bonita. Entonces dije, voy a ir a preguntarle a él, porque él fijo ya vio cuáles cosas sirven, cuáles cosas no sirven, y yo voy a ir ir a averiguar un poquito de información, a ver cómo hago. Pero les voy a decir la verdad, yo di 2 pasos en la terraza de ese hombre. Yo volví a ver los abanicos, yo volví a ver los sillones, yo volví a ver el comedor. Tenía una estación de café que si no es, o sea, que en el cielo tiene que haber una igual, desde la que había ahí. Una estación de café, una bodeguita de vinos, todo hecho con demasiado cariño. Tenía unos parlantes que como que estaban todos pegados en el techo y sonaban demasiado dulce. Y entre más yo veía más cosas de esa terraza, yo decía: ¿qué clase de cochinada la mía? Quiero irme, eso es lo que pensaba, quiero irme, no quiero estar aquí. Y Dios guarde este man vaya a mi casa. Dios guarde. Nuestra terraza es linda, amor. Pero una hora antes, más o menos, como una hora antes, yo me sentía súper feliz con mi terraza. Yo decía, le falta un techo, pero o sea, ahí tiene su sillita y ahí tiene el pisito. Y de ahí sí, tal vez el zacate está como por aquí, pero es una buena terraza. No es la mejor terraza del mundo, pero hay que hacer algunas cosas. Se la juega. Pero apenas vi esa terraza gloriosa, lo primero que vino a mi mente fue: ¡ay de mi terraza! ¡Ay de mi terraza! Señor, baja un trueno del cielo y destruíla, porque es una ofensa a todas las terrazas del mundo. Porque no sabía lo mal que estaba hasta que vi una buena. Entonces, si eso es así con algo tan patético como una terraza, en la cual me senté hoy con mucho gusto, piensen en el contraste en la mente que tuvo Isaías cuando comparó su alma pecaminosa con la gloria del Señor omnipotente. Yo estoy hablando de una terraza, no más X del mundo. Ahora el alma de uno. Isaías, el profeta de la familia real, además, alguien que recibía palabra de Dios y daba palabra de Dios. Y apenas ve al Señor de gloria, dice: ¡ay de mí, perdido estoy! Ay, no es que le duele algo. Ay, en aquel tiempo se le llamaba un oráculo de maldición. Jesús lo decía: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, y venía maldición. Y habían 2 diferentes palabras. La primera era bienaventurados o bendecidos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Pero Jesús también decía: ay de los que tienen, porque no van a tener. Ay de los que ríen, porque no van a reír.
cuando ataquen a Jerusalén, ay de aquellas que estén encinta. Isaías decía, ay de, y maldecía a las personas, diciendo, viene la destrucción sobre ustedes. Y ahora él está agarrando ese mismo oráculo de maldición y se lo está dando hacia él. Ay de mí, maldito soy. Y cuando ven perdido, es como desintegrado. Como que lo agarren como por cada extremidad de un caballo y jalen hacia los diferentes lados. Estoy desintegrado, estoy deshecho, está diciendo Isaías. Hasta aquí llegué. Estoy cara a cara con el creador del universo y no tengo una sola buena razón para que no me desintegre de este momento de su creación y le haga un favor a todos los ángeles en el cielo, a toda la gente en la tierra, mandándome al infierno. No tengo una sola buena razón. ¿Qué caso puedo hacer por mí? ¿Qué puede hacer él? ¿Cómo puede defenderse? ¿Cómo puede acercarse a eso? Dios dice, el que se va a acercar a mi montaña va a ser un hombre de manos puras y un corazón puro, que no hacen mal y es íntegro. ¿Cuántos de esos hay? 0. Y él dice, no solo veo la gloria de Dios, no solo veo el resplandor de su majestad. El mae de que no conocía, el mae al que yo fui a la terraza, no conocía mi terraza, no tenía idea. Entonces yo podía esconder la vergüenza de mi terraza, nada más no invitándolo, pero Dios sí conocía la vergüenza del corazón de ese hombre. Entonces además Isaías se siente desnudo ante los ojos de Dios. Los pecados que antes le parecían pequeños en su momento, ahora son gigantescos, porque ya vio contra quién pecó. Por ejemplo, yo puedo patear un zorro pelón. Nadie se va a enojar conmigo si yo pateo un zorro pelón. Más bien me va a decir gracias. Odian los zorros pelones. Y si es una rata, con más ganas, ¿verdad? Pero yo puedo patear a una persona. Se van a enojar conmigo. Yo puedo patear a una mujer. Se van a enojar todavía más conmigo. Yo puedo patear a un bebé. Me van a agarrar a patadas todos ustedes. Yo puedo ir a patear al presidente en la cara y me van a matar. Contra quien yo peco determina la magnitud de ese pecado, y contra Dios. Lo que antes eran ofensas pasables ahora se sienten en su perversidad total. Y al Dios que antes estaba viendo a este hombre con total trivialidad, lo está viendo con absoluto terror. Y ante ese nivel de Dios y esa magnitud de santidad, el contraste entre él y nosotros se hace infinito. Tal vez antes de ver a Dios, Isaías decía como, aquí estoy yo, aquí está Dios. Y después lo vio y dijo, no, suave, aquí está Dios. Y yo ni siquiera estoy aquí. Yo estoy 70 metros bajo tierra. Es un abismo el cual no puedo alcanzar. Es una comparación la cual ni siquiera puedo contar. Están más cerca los cielos de la tierra que yo de Dios. Y el pecado en el que pensó Isaías, ven qué curioso, soy hombre de labios impuros. Ese fue el pecado que se le vino a la mente. Ay de mí, estoy perdido porque soy hombre de labios impuros. De mi boca han salido palabras indignas, está pensando Isaías, y el Señor las conoce todas, cada una. El Señor Jesús nos dice en Mateo 12, todos vamos a rendir cuentas por cada palabra que hemos dicho ante el trono de Dios. Y Isaías dice, ay de mí, por mis palabras. Entonces, ¿cómo puedo acercarme a tanta belleza con una boca tan sucia? Y además, dice Isaías, no solo soy alguien de labios impuros, que uso mi boca para el mal, por dicho era profeta, sino que habito tranquilamente en un pueblo con labios impuros. No solo yo tengo labios impuros, sino que yo vivo con gente que tiene labios impuros como si nada. Estoy acostumbrado a la impureza, vivo en la impureza. Decía David, en iniquidad fui concebido yo por mi madre. Ni siquiera me molesta. Vivo entre personas que no honran a Dios ni le dan gloria. Y ya vivo acostumbrado realmente. Ni siquiera me duele cuando alguien peca contra Dios. Ni siquiera me duele cuando alguien ofende al Señor. Es como un pez que no sabe que está mojado, pero pasa en el agua toda su existencia. Así, Isaías con su pecado. Vive como si la santidad de Dios fuera trivial, con gente que ve la santidad de Dios como algo trivial. Y mientras tanto, el cielo no puede hacer otra cosa sino adorar a Dios y temblar ante Él. Ven el contraste.
En la tierra todo el mundo está ofendiendo a Dios sin problema alguno. Y yo me voy al cielo y la gente dice, yo no quiero hacer otra cosa que no sea adorar a Dios ni cantarle. Toda la tierra está llena de la gloria del Señor. Y Isaías pensando, yo solo he tomado de ahí para mí mismo, en vez de adorar con toda la creación a su creador. No somos nosotros iguales. Dios creó todo para su gloria y uno dice, yo quiero un poquitillo de eso. En vez de yo unirme a toda la creación a cantarle al creador. Y de esa manera Isaías está deshecho. Deshecho, deshecho, deshecho. De la misma manera que cualquiera de nosotros, si estuviéramos en los zapatos de él, estaremos completamente deshechos. Totalmente deshechos. Porque cada uno de nosotros hemos pensado estas cosas, hemos sentido estas cosas y hemos vivido como si Dios no fuera alto, sublime, majestuoso y 3 veces santo. Y uno sabe que uno no vive así y que uno no cree esas cosas porque uno no vive de esa manera. Uno no le asigna el valor a estas cosas, si no se verían las cosas que uno dice, las cosas que uno hace, las cosas que uno siente. Pero vean qué curioso, nadie tiene que venir y decir a Isaías que estén aprietos. No tiene que ir un ángel a darle un mensaje diciéndole, estás en problemas. Ya entiende. Nadie tiene que venir a hablarle de lo mal que está a pecar. Nadie tiene que venir a decirle, mira, vos ves que las palabras que vos estás usando no honran a Dios. Ya sabe, nadie tuvo que venir a decirle. Nadie tiene que venir a contarle ni siquiera en este momento que necesita un salvador o un rescate. Él en este momento está pensando, ¿quién me va a salvar de esto? Nadie tiene que venir a decirle que está en aprietos. Nadie tiene que venir a decirle que lo único que ha hecho desde que abrió los ojos en su niñez ha sido deshonrar a su creador, porque ahora lo vio. Y ahora lo vio. Y al ver al Señor se dio cuenta de todo. Al ser expuesto a la santidad de Dios, él pudo ver realmente la podredumbre de su pecado y la necesidad de salvación, sabiendo que él no puede hacer nada para ganársela. Y hay de aquel pecador que tenga que ver a Dios en su estado natural. Y aquí algo bien curioso, este no es el Dios Padre el que Isaías está viendo. Porque mucha gente dice, bueno, el Dios Padre es súper bravo. Pero Jesús es, ¿verdad? Él lo entiende uno. Juan 12:41. Cuando Juan está hablando acerca de un encontronazo que está teniendo Jesús con los judíos, Juan dice que Isaías vio su gloria, la de Jesús, y habló de él. Entonces Juan, muchos años después, lo que está diciendo es, la persona que Isaías estaba viendo ahí en el cielo no era otro que Jesucristo antes de que viniera al mundo. El ser que estaba ahí en el cielo, alto y sublime, que todos los ángeles le estaban cantando, orla del manto llena todo el templo, es el mismo que caminó por esta tierra, es el mismo. Era Jesús el que estaba ahí arriba. Antes de haberse encarnado. Dice la palabra de Dios, no sé si ustedes conocen ese texto, es demasiado lindo, que va a llegar el día en que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero hay gente que lo va a hacer voluntariamente, como nosotros como iglesia. Hay gente que solo se va a derretir y lo va a tener que hacer ante la majestad de Jesús. Pero va a llegar un día cuando todo el mundo tenga al Señor Jesús enfrente, que lo único que va a poder hacer, todo lo que existe, es hincarse y llamarlo Señor. No les va a quedar de otra. Pero ¿qué sucede después? Porque estas son las malas noticias, ¿verdad? Aquí no les he dicho absolutamente nada lindo. Les he dicho que Dios, Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo habitan en gloria y majestad, en perfección y santidad y pureza, y no hay nada que nos permita acercarnos en lo más mínimo por la suciedad moral que nosotros tenemos. Bueno, ¿qué sucede después? Vamos a ver, versículo 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Es una imagen rara, pero vamos como diagramándolo un poquitito. Viene uno de los ángeles que están en la presencia de Dios y van a un altar. ¿Qué es lo que se hace en los altares? Sacrificios, ¿verdad? Ahí es donde se presentan las ofrendas.
y del lugar a donde se presentan las ofrendas, saca un carboncito ahí arribita y lo lleva hacia Isaías. O sea, con la ofrenda que estaba en el altar, parte de la ofrenda que está en el altar va y toca a Isaías con los labios. Y en vez de calcinar a Isaías, o en vez del carbón ensuciarse con la suciedad de Isaías, más bien el carbón lo purifica. Para empezar, ¿qué tan asustados estarían ustedes si uno de esos ángeles con un carbón encendido viniendo hacia ustedes? Yo pensaría que iba a quemarme vivo. Entonces yo menos que Isaías estaba como así. Y va y coloca un carboncito en el mismo lugar de donde venía el pecado que él dijo. Dijo, ay de mí, soy hombre de labios impuros. Y el carbón fue puesto justo en el lugar de su pecado. El hombre de labios impuros iba a recibir la cura purificadora. Y entonces estaba Isaías ahí listo para ser justamente fulminado y estaba completamente de acuerdo con ser fulminado. Porque cuando uno esté cara a cara con Dios, créame que no va a haber nadie que va a debatirle. Nadie va a decirle no es justo. Todo el mundo va a estar de acuerdo. Y en vez de matarlo, el ángel lo limpia, y no solo lo limpia, sino que le dice, es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Pero ¿qué hizo Isaías? Ni siquiera ha pedido disculpas. Pecado que ahorita Isaías en este momento entiende muy bien. Suciedad que Isaías en este momento entiende muy bien. Y ahora sí, como ve un Dios enorme y magnífico y un pecado enorme y terrible, se requiere un Salvador enorme también. Y se requiere una salvación enorme también. Y si Juan no nos hubiera dicho que este de Jesús, estaríamos un poco confundidos. Pero vean qué curioso. Porque lo que vio Isaías en el cielo fue el Señor, si ustedes ven al principio del texto, alto y levantado, es lo que decía. Vamos a irnos a Juan capítulo 12, versículo 27. En donde Jesús está preparando para su crucifixión. Dice, ahora mi alma se ha angustiado. Este es Jesús hablando. Y diré, Padre, sálvame a esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. O sea, voy a decirle al Señor que me salve de esto. No, más bien para esto vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí oyó la voz y decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Jesús les dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Vean lo que dice ahora. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Igual, alto y levantado. Isaías ve a Dios en el templo alto y levantado. Y Jesús, cuando está hablando de cuando lo va a crucificar, ¿qué es lo que está diciendo? Yo voy a estar alto y levantado. Y toda la tierra va a poder acercarse a mí cuando yo sea alto, cuando yo esté alto y levantado. Entonces, de alguna manera que tal vez nosotros entendemos, cuando Isaías vio a Jesús en ese momento en el cielo, en Isaías 6, y vio el altar, y vio al Señor, y lo vio majestuoso, y todos los ángeles cantando, de alguna manera toda esa escena apunta a la obra de santidad más grande que ha existido, que fue la vez en donde Él verdaderamente fue levantado, y verdaderamente hubo un altar que era Él, y verdaderamente hubo un sacrificio que era Él también, que logró quitar la iniquidad de todos los que estábamos sucios. Esa imagen en el cielo tuvo un paralelo directo en la cruz. El Señor de gloria, levantado en su majestad, colocado en el altar como máximo sacrificio. Y dijo un teólogo que a mí me encanta, dijo, es más glorioso el hierro que fue usado para traspasar su mano que el oro de su cetro con el que él gobierna. Ahí es donde uno puede ver la santidad de Jesucristo más que en cualquier otro lugar en la cruz. Para purificar a todo aquel que coloque su fe en Él. Entonces, volvamos al cielo. Isaías no pensó, tengo que poner mi vida en orden, tengo que hacer un montón de cosas. Isaías solo contempló y vio al Señor de gloria, alto y levantado. Y el Señor lo salvó. De igual manera Jesús decía, yo igual seré levantado para que todo aquel que me vea sea salvo.
Dice la canción, sublime gracia del Señor que un pecador salvó. Hay otra canción que me encanta que dice, nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él. No hay nada que hacer ante la santidad de Dios fuera de verlo, contemplarlo y confiar en Él. Y decir como Isaías, ay de mí. Eso es puro arrepentimiento. Ay de mí que soy un pecador. Y aquí es donde va la cosa más. Si ustedes creen que una escena en el cielo es espectacular, ¿qué tan espectacular es que el Señor Santo, 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 completamente apartado de nuestra maldad, decide vestirse Él mismo de maldad para que nosotros nos podamos vestir de su santidad? Le basta al Señor ser santo allá arriba, lejos de nosotros. Ahora, ¿cuánto más cuando viene a dar su vida por nosotros? El que venía a condenarnos, el que tenía que fulminar a Isaías, fue el que vino a salvarnos. El que tenía que ejecutar la sentencia, prefirió que fuera ejecutada en Él. Y tendría sentido que el Señor hiciera esto por una criatura medianamente tan santa como Él, que merezca este nivel de sacrificio. Pero ¿cómo puede ser posible que el Dios que nosotros tenemos en Isaías 6 va a hacer semejante cosa por un infeliz como yo? El Dios de gloria sacrificándose por un gusano como Rolando. ¿Cómo puede ser? Y ahora toda nuestra iniquidad es perdonada. El Señor nunca la va a tomar en cuenta. No por nada que uno haya hecho, sino porque Él vino a purificarnos. Y ni siquiera es Él siendo un alcahueta, como no voy a tomar en cuenta estas cosas, sino que Él mismo pagó el castigo completo por ella. Que esa es la otra cosa, cuando yo veo al Señor y veo la magnitud de su santidad, la desgracia de mi pecado y el justo castigo que a mí me corresponde, ahora sí me doy cuenta del castigo que Él pagó por mí. Porque Él no pagó por trivialidades, pagó por mi rebeldía, mi insensatez y mi odio hacia Dios. Entonces, si esto a ustedes no les causa asombro, es porque ustedes realmente no entienden quién es Él y quiénes son ustedes. Porque si realmente lo entendieran por lo que Él es, si realmente ustedes lo pudieran ver y entendieran la clase de Dios con la que estamos lidiando, no habría un segundo de nuestra existencia que no estaremos de rodillas diciéndole gracias. Más bien estaríamos diciendo, ¿cómo hago para apartar un rato para orar? Porque no hay nada más grande que estar con el Señor. No querríamos pecar ni siquiera por un instante de nuestra vida, porque sabemos lo que le costó a Él. Y ustedes dicen, es que no sé si, que pereza ir a la iglesia, mejor me voy a ir a no sé, a hacer un paseo, a surfear, a andar en bicicleta. Y no es como, prefiere eso que con los ángeles del cielo contemplar a Dios y cantarle la majestad de su santidad. Es porque uno no lo ve y no lo entiende. Chicos, vean, si ustedes luchan con estas cosas, si ustedes luchan con pecados, si ustedes luchan con hacer las cosas que Dios les manda que hagan, si ustedes luchan con apartar un rato para estar con Él, si ustedes luchan con estas cosas, déjenme decirles la razón: su Dios es muy pequeño, su Dios es muy chiquitito. Porque si ustedes vieran lo grande que Él es, les daría un temor tan grande que nada más les daría miedo. Que eso es lo curioso. El alma que verdaderamente teme al Señor no teme nada más. Y si nuestro Dios es muy pequeño, nuestro pecado es muy pequeño. Y si nuestro pecado es muy pequeño, nuestra salvación fue muy pequeña. Y me pegaron una ayudita para tener una mejor vida, para estar mejor, para restaurar mi matrimonio, para este montón de cosillas chiquititillas. Porque no entendí la majestad de Él y lo vil que yo soy. Entonces se vuelve un salvador trivial. A veces lo veo, a veces no lo veo, a veces oro, a veces no lo oro, porque no me salvó de tanto. Pero después yo digo, Él me salvó de una eternidad de castigo que yo me merecía. Además, nosotros no entendemos el abismo que hay entre Él y nosotros, no lo entendemos. Es demasiado grande. Es tan grande que Él tuvo que morir para salvar ese abismo. No entendemos su altura y no entendemos nuestra bajeza. Y cuando alguno de nosotros
No se preocupen, yo los amo cuando ustedes lo dicen, pero cuando alguno de nosotros se enoja o se confunde de por qué Dios nos salva a todos de una vez, y por qué juzga a unos y no salva a otros, y por qué Dios hace este montón de cosas, a veces me van a meterles con un palo por la cabeza y decirles, ¿cómo Dios? ¿Por qué salvaría a uno? ¿Por qué salvaría a una persona? ¿Por qué Dios hace las cosas que Él hace? ¿Quién sos vos, oh hombre, para responderle a Dios, sabiendo cómo Él es? ¿Quién es uno para resentirse? ¿Quién es uno para cuestionarlo? ¿Quién es uno para desobedecerlo? ¿Quién es uno para recriminarle cualquier cosa? ¿Quién es uno para darle consejos? Como si Él tuviera que escuchar algo de nosotros, como si Él nos hubiera hecho alguna ofensa. Es porque no lo conocemos. Y sin el cielo era inimaginable, ahora con su sacrificio en la cruz se vuelve una gloria todavía más grande, aún más sublime, más impresionante, más santo. Y si uno no ve la cruz de Cristo con total asombro, es que primero uno no sabe lo que realmente pasó ahí, uno no sabe el castigo que Él pasó ahí, pero tal vez uno no sabe lo que a uno le tocaba. Pero si yo sé lo que a mí me tocaba y después vuelvo a ver la cruz de mi Señor Jesucristo, yo no puedo no caer llorando. No puedo. Qué amor más grande, qué justicia más justa, qué ira más abrazadora y qué perdón más dulce. Ninguna de estas cosas ha existido como existió en la cruz al mismo tiempo, cuando Jesús se dio a sí mismo por nosotros. Entonces uno dice, tal vez Isaías la tuvo fácil, vio a Dios en el cielo, así que no. Pero si Isaías no podía creer al Dios que veía en el cielo, ¿cuánto más nosotros nos deberíamos derretir cuando entendemos la maravilla de su cruz? No hay lugar donde la gloria de Dios brille más que en la cruz de Jesucristo. No existe lugar más glorioso en la historia que ese. Y es gracias a eso que nosotros entendemos. Es gracias a todo lo que les acabo de decir, la santidad de Dios, nuestra pecaminosidad, la salvación tan majestuosa de Él, que entendemos quién es Él. Entendemos quiénes somos nosotros. Entendemos por qué Gólgota era una necesidad, por qué Él tenía que subirse allá arriba. Entendemos que no valemos un centavo por nuestros propios méritos. Entendemos que no tengo negocio alguno amándome a mí mismo. ¿Qué es esa estupidez? Mi vida entera es para amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, alma y mente, más después de lo que Él hizo. Entendemos que el Señor no tenía por qué volver el rostro hacia nosotros, sino para fulminarnos, nada más. Y ya entendiendo todas estas cosas, lo único que dice Dios, lo único que dice una alma que entienda estas cosas es: yo quiero estar junto a los ángeles del cielo todos los días de mi vida y decirle: santo, santo, santo. No tengo palabras, solo puedo decirle santo, solo puedo derretirme, solo puedo amarlo, solo puedo adorarlo, porque no lo puedo creer. ¿Qué otra cosa podemos hacer para pagarle? No hay nada. ¿Qué canción podemos cantarle que no es más linda en el cielo? Ninguna. ¿Qué gloria podemos darle que Él no tenga ya? Nada. Solo podemos reconocerlo. Solo podemos decir con todo el cielo, como dice en Apocalipsis 5, digno es el Cordero que fue inmolado. Con tu sangre nos redimiste para Dios de gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes. Es que bastaría con que Dios a uno lo perdone para que uno vaya y se vaya a un país lejano. Pero que nos perdone y nos redima como éramos nosotros para ser reyes y sacerdotes, hijos y coherederos con Cristo en el cielo. Vamos a estar con el Señor toda nuestra eternidad. Lo que nos merecíamos era todo lo contrario. Y más bien, en vez de quitarnos todo, que debería, nos dio todo. Nos dio todo. Y no hicimos nada. Ni siquiera en nosotros existía la fe para poder decir: yo creo en Él. Nosotros estábamos corriendo de Él. Y Él tuvo que venir, como le dijo a Lázaro: levántese, a decirnos a nosotros: se levanta ya, nacimos otra vez y nos salvó. Ni siquiera podemos acreditar a nuestra salvación que entramos en nuestros sentidos, sino que Él nos tomó de absoluta miseria y nos lleva a absoluta gloria. De enemigos del Rey a poder comer en su mesa. Y ya cuando uno entiende esto,
¿qué me queda si no es adorar? ¿Qué me queda? ¿De qué se trata mi vida si no es adorar? ¿De qué se trata mi vida? ¿Qué otra cosa puede importar cuando yo entiendo algo así? ¿Qué necesita Dios de mí si Él me salvó porque no tiene nada que ofrecerle? Entonces terminamos ahora con una respuesta correcta del redimido ante el llamado de su Redentor. Por aquí no termina el texto. Dice el versículo 8: oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, después de que Isaías fue sanado, después de que Isaías fue perdonado, después de que Isaías fue restituido y nació de nuevo, Dios dice: ahora sí, ¿quién me quiere servir? Y lo que dice Isaías es: heme aquí, envíame a mí. En las Biblias de algunos de ustedes van a decir: aquí estoy. Suena mejor heme aquí, porque aquí estoy habla como de ubicación geográfica. Heme aquí es yo. Yo quiero servirte. No queda otra cosa que hacer ante la maravilla del Evangelio del Señor que decir: aquí estoy, Señor. Haz conmigo lo que querás. De hecho, por eso me hiciste. ¿Qué otra cosa va a decir uno? ¿Cómo más va a responder uno? Va a decirle uno: gracias, Señor, voy a ir a lo que yo estaba haciendo, chao. No, aquí es, heme aquí, envíame a mí. Saber que el que nosotros demos otro respiro en esta tierra es por gracia de Él. ¿Qué otra cosa podemos hacer con cada respiro que Él nos está dando por pura gracia que usarlo para glorificarlo? ¿Y ustedes creen que Isaías está diciendo esto con pereza u obligación? Como bueno, supongo, dice: el Señor me salvó, heme aquí. O tiene un corazón tan lleno de gratitud y asombro que no puede creer que pasó de enemigo de Dios a un siervo de Él así. ¿Ustedes no creen que le estoy diciendo: qué es este privilegio? Yo hace un segundo pensé que me iban a matar y ahora me manda como representante del rey. ¿Verdad? Heme aquí, envíame a mí, solo tiene sentido de ay de mí que estoy acabado. Solo tiene sentido. Porque si no, si yo no entiendo esto, yo solo quiero ir a servirle a Dios como para yo ir a hacerle un favor a Dios. Voy a darle una ayudita a Dios, voy a darle una ayudita a la gente. Pero si es como, no. La razón por la cual uno va y sirve es porque uno literalmente pasó de enemigo de Dios a siervo de Él. Y nuestro servicio es nuestra manera de agradecerle y adorarlo. Que Dios nos permita adorarlo es un misterio, realmente. Y vean que Dios no le promete a Isaías un gran futuro. Porque lo que Él le dice después, y si ustedes quieren ponerlo en el tele, va del 9 al 13 en el capítulo 6, no le dice: vas para una vida de prosperidad, riquezas, gozo y paz. Sino que dice en el versículo 9, Él dijo: Dios, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Vas a ir a hablarle al pueblo, vas a ir a proclamar mi verdad, nadie va a escuchar, nadie va a hacer caso, nadie se va a convertir. Más bien lo que le hicieron a él fue que lo partieron en dos con una sierra. Entonces, no lo está salvando para, bueno, ahora Dios va a cumplir todos tus sueños de aquí en adelante. Lo que está diciendo es: te voy a comisionar para esta misión. Y así es como termina. Es como cuando Dios le dice a Ananías, cuando tiene que ir a orar por Pablo: Ananías, vaya y ore por Pablo, porque mucho tiene que padecer por causa de mi nombre. Es igual. Entonces Isaías dice, dije, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que ir a hacer esto? Y Él respondió: hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. No suena nada: ven a mí, te voy a dar prosperidad, fama y tranquilidad. Lo que le dijo es: vas y todo el mundo te va a ir a odiar, nadie va a escuchar y todo el mundo se va a perder, para que sepas. Vas a que nadie te entienda y que nadie te agradezca. Además, Isaías, pero aquí está la cosa: me tenés a mí. Yo les dije eso hace unas semanas: yo puedo poner todos los habitantes de la tierra en un lado de una balanza y pongo al Señor Jesús del otro lado y salen volando. No hay punto de comparación. Isaías podía ir sin temor alguno del hombre porque temía a Dios verdaderamente. Y Isaías fue e hizo justo eso.
Predicó juicio a un pueblo necio que no lo escuchó. Y por eso el pueblo fue destruido y exiliado. Pero esta es la cosa, Dios no le dio a Isaías impacto. Dios no le dio a Isaías prosperidad. Dios no le dio a Isaías todo lo que su corazoncito pecaminoso quería. Dios le dio a Isaías a su hijo. Dios le dio su hijo a Isaías. Ese fue el tesoro. Y su hijo es un tesoro más grande que cualquier impacto o fama que podamos tener en esta tierra. Entonces Isaías entendió que adorar era su llamado, era su privilegio, era su prioridad, era su tesoro y su deleite. Y no importa lo que sucediera fuera en la vida de Isaías, él sabía que lo tenía todo porque tenía a Jesucristo. Y nosotros deberíamos aprender de esto, porque nada de lo que nosotros vimos en las últimas 2 semanas, y vamos a ver en las otras 3, vamos a permitir que cale en nuestro corazón, a menos que entendamos lo que estamos viendo hoy. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y qué fue lo que Él hizo por nosotros? Solo cuando vemos al Señor levantado en su majestad absoluta, vamos a ver nuestra despreciable condición. Y solo de esa manera vamos a entender la maravilla de su evangelio y su rescate por nosotros. Y vamos a poder decir, como dice Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. ¿Cómo voy a avergonzar de tal maravilla? Y vamos a poder rendirle servicio y adoración apropiada. Entonces, gente, que este es el Dios que nosotros adoramos, no Diosito. Que cuando nosotros oramos, estemos orándole al Dios santo, santo, santo de Isaías 6 y también al Dios que se subió en una cruz y dio su vida por nosotros, porque es el mismo. Que nadie aquí se considere otra cosa más noble que una persona de labios impuros, que fue rescatada por el Señor. Que nos maravillemos que el puro del universo vino a pagar por nuestra impureza. Y que ahora, maravilla de maravillas, estos labios sucios pueden ser usados para adorar al Dios puro y limpio que hay. Entonces es mi oración que este pasaje nos aceche por el resto de nuestras vidas y que nos permita adorar a nuestro Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Déjenme orar. Igual que la semana pasada, te lo pido esta semana, Señor, mostranos tu gloria. No una gloria temporal, sino tu verdadera santidad y majestad. Danos ojos para poder verte, danos un corazón que sepa apreciarte. Danos oídos que escuchen tus palabras, Señor. Que cada día que pase, vos seas más grande. Que podamos engrandecer, que nuestras almas puedan engrandecerte, Señor. Y nuestro espíritu se pueda regocijar en tu salvación. Señor, que esta iglesia, con sus alabanzas, con su devoción y con su amor hacia vos, podamos con todo esto erguirte un trono en donde vos estás sentado sobre todos nosotros. Que la enseñanza de tu palabra solo te entrone todavía más. Que las canciones que cantan tu santo, Señor, solo te den más gloria. Señor, que podamos adorarte en la maravilla de tu santidad. Que entendamos quién es nuestro Dios, que entendamos quién es nuestro Salvador. Y que verdaderamente podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Muchos de aquí venimos de diferentes pasados, muchos de aquí venimos de diferentes costumbres, Señor. Que muchos de nosotros nos habían hablado de un Dios que tal vez no es el que se habló hoy. Pero, Señor, te pido que vos tumbes a todos los ídolos que tenemos nosotros en nuestros corazones. Elimines toda imagen tuya que no es verdadera y en el lugar coloques tu trono perfecto en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Que podamos adorarte por quien sos y como vos querés que te adoremos. Amén.